Voy a pedir que abren sus Biblias, por favor, a Colosenses, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2. Ahí vamos a empezar en el versículo 6 en adelante. Voy a leer dos versículos, quizá tres, quizá uno a la vez y explicar un poco. Pero déjame darles un poco de contexto lo que está sucediendo aquí en Colosenses. En Colosenses, el que escribió Colosenses es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo escribió esta carta para animar a la iglesia en Colosas. Y la iglesia en Colosas estaba teniendo un tiempo muy difícil, un tiempo muy duro, porque estaban pasando por depresión, puede decir uno. La iglesia estaba anemia. En la iglesia había muchos que estaban enseñando doctrina errónea, falsa, y la iglesia estaba en mucho problema. La iglesia se estaba dividiendo porque algunos creían que se debía de adorar a los ángeles, otros creían que no, deben de adorar ídolos, a otros dioses ajenos, y estaban adorando a cualquier dios y los ángeles y todo, menos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, desafortunadamente no ha cambiado mucho desde entonces a hoy en día. Porque muchas veces, desafortunadamente, dentro de las iglesias, yo sé que no esta iglesia, yo sé que el pastor Carrillo predica la palabra de Dios, de la palabra, sus maestros de escuela dominical se basan en la Biblia, en los principios de la Biblia, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay muchas iglesias que están enseñando que bueno, Jesucristo sí, pero hay que agregarle algo más. Y se están enseñando muchas doctrinas erróneas, muchas doctrinas falsas en iglesias, desafortunadamente. Y es lo que estaba pasando aquí en la iglesia en Colosas. Y el apóstol Pablo está escribiéndoles para animar a los hermanos, a los creyentes, a los seguidores del Señor Jesucristo. Les quería animar que no deben de adorar de esa manera. Deben de adorar al Señor Jesucristo y solo a Él. Y eso, esa lección para ellos en ese entonces también es una lección para nosotros hoy en día también. Nosotros debemos de adorar a nadie más, a ningún ídolo, a nadie, nada, solo al Señor Jesucristo. A Él debemos de adorar. El apóstol Pablo, y quiero que sepan, hermanos, él estaba preso. Estaba en la cárcel. Y cuando la iglesia debe de estar escribiéndole a él para animarlo a él le estaba escribiendo a la iglesia para animar a la iglesia. Amén. Y es lo que estaba sucediendo aquí en Colosenses. En el capítulo 1, el apóstol Pablo le está hablando sobre sufrimiento, ¿verdad? Y cómo deben de estar alegres cuando están pasando por tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento. Y uno puede decir, pues, ¿cómo puedo yo estar alegre si estoy pasando por un tiempo difícil, un tiempo de sufrimiento? ¿Cómo puedo estar alegre? Bueno, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Él estaba preso, estaba en la cárcel, estaba en esclavitud y en esa situación él estaba alegre escribiéndole la carta a los de Colosas para animarlo. Él había sufrido no solamente encarcelado, pero también había sufrido una espina en la carne. Nos habla la palabra de Dios, una espina en la carne. No sabemos verdaderamente qué era. Hay algunos que dicen, bueno, es que él no podía ver muy bien y no le funcionaban los ojos bien y por eso era la espina en la carne que tenían. Otros dicen que a lo mejor tenía un problema de sus intestinos, ¿verdad? Que algo le pasaba, no sabemos la verdad, pero lo que era,
Cualquier cosa que era, Él sufrió. Y en medio del sufrimiento, Él como quiera agradaba a Dios, alababa a Dios, le daba gracias a Dios en todo. Pablo sufrió bastante y dice, hay que estar alegre. Esto lo vemos en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, cuenta la alegría, hermanos míos, cuando os enfrentéis pruebas de diversas clases, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce firmeza, y que la firmeza tenga todo su efecto en nosotros para que seáis perfecto y completo, sin carencia de nada. Sabemos que cuando usted y yo estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento, hay que como quiera darle gracias a Dios. Hay que tener alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? No porque lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero porque sabemos que el Dios mío, el Dios suyo, el Dios que nos salvó y nos rescató del pecado, ese mismo Dios es el que nos puede rescatar del sufrimiento que nos encontremos a ese momento. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia aquí en Colosenses capítulo 1. Y entonces él está escribiéndole a los creyentes, a los que son seguidores del Señor Jesucristo, a los que dicen, yo soy cristiano. Nos está escribiendo a nosotros. Nosotros que decimos que somos cristianos, creyentes, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que la mayoría de ustedes aquí esta tarde no se estuvieran reuniendo a las 2 de la tarde con el calorazo que hay afuera si no eran creyentes, si no vinieran a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos está hablando a nosotros también hoy, este día, igual como les estaba hablando en aquel día a los de la iglesia allí en Colosenses. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estaba tratando de animar a los creyentes, a los hermanos, a la iglesia, y les quería animar para que ellos tuvieran fe en el Señor Jesucristo. Les quería animar para que ellos pudieran seguir estudiando la palabra de Dios. Quería animarlos para que ellos siguieran compartiendo el evangelio. Les quería animar para que ellos siguieran hablando de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramar su sangre por perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Que no es cierto que el Señor Jesucristo hizo eso? Y el apóstol Pablo estaba animando a los creyentes para que ellos siguieran compartiendo la palabra de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo donde hay 8.3 trillones, ¿se dice trillones? 8.3 trillones de personas. Muchas personas. Bastante gente. Y en esos 8.3 trillones de personas, hay más de 7,000 grupos de personas no alcanzadas. Óiganmelo bien, hay más de 7,000 grupos de personas no alcanzadas. Pues hermano, ¿qué son grupos de personas? Aquí se congrega un grupo de personas. Déjame explicarle qué es un grupo de personas. Por ejemplo, un grupo de personas son, por ejemplo, los mexicanos de México. Los mexicanos nacidos en México, de México, es un grupo de personas. Hay otros grupos en México, porque hay aquellos que son indígenas, ¿verdad? Que tienen años y generaciones de estar ahí, quizá viven en las montañas, quizá hablan no español, pero otro dialecto, y ese es otro grupo de personas. Y también hay otro grupo de personas que han venido a México desde Alemania, desde otro grupo desde España, otro grupo de portugués, otro grupo de donde quiera. Esos son grupos de personas, hermanos. Y muchos de estos grupos hablan diferente dialecto. Usted y yo no pudiéramos entenderles, aunque viven en México y dijéramos, bueno,
hablamos español, entendemos el español, sí, pero hablan otro idioma, otro dialecto. Nosotros no podemos entenderlo. Y quiero que sepan que esos grupos, muchos de ellos son no alcanzados. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la Biblia no lo tienen en su lenguaje, no lo tienen en su dialecto. Pónganse a pensar. Nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, lo leemos en español, lo leemos en inglés, podemos leer, gracias a Dios, entender, gracias a Dios, pero ellos no tienen la palabra de Dios escrita en su dialecto. Hay más de 7,000 grupos no alcanzadas. Fíjense, hermanos, que quiero que sepan que más de 147,000 personas mueren cada día en el mundo. Más de 47,000 personas mueren cada día sin conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios, para que la palabra, por medio del Espíritu Santo, toca a aquella persona, les llama a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Así como nosotros lo conocemos, así como nosotros tenemos salvación, sabemos que al partir de este mundo, ¿a dónde vamos? De esa misma manera, deben de poder saber estas personas no alcanzadas. ¿Y cómo van a ser alcanzadas? ¿Cómo van a escuchar si nosotros no les estemos compartiendo la palabra de Dios? Eso era la urgencia del apóstol Pablo, de escribir esta carta, escribirle a la iglesia en Colosas, para que ellos se acordaran, para que ellos se animaran, para que ellos estuvieran fieles a la palabra de Dios y hacer lo que el Señor les había hablado hacer. Entonces llegamos al versículo 6. Quiero leer versículos 6 y 7 primeramente. Colosenses capítulo 2, empezando versículos 6 y el 7. Por tanto, la palabra ahí, por tanto, quiere decir por todo lo que pasó o ya está escrito en el capítulo 1, todo lo que yo ya le he mencionado a ustedes, el contexto, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí, una vez más, el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes, los que caminaban con el Señor Jesucristo, y les estaba diciendo que se acordaran la manera que habían recibido al Señor, que se acordaran de aquel día cuando primero conocieron al Señor Jesucristo como su Salvador. Muchos de nosotros ha pasado años desde aquella ocasión donde nosotros nos entregamos totalmente y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero nunca hay que olvidarnos que el Señor Jesucristo nos rescató. El Señor Jesucristo nos tomó así como estábamos, todos sucios, y nos limpió con su sangre en la cruz del Calvario, nos perdonó. No deje que el diablo te engañe pensando las cosas que hacías anteriormente, porque ya no eres el mismo, ya no eres la misma. El Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha dado una vida nueva, nos ha transformado totalmente nuestra vida. Y vivimos ahora en victoria reconociendo que el Señor me ha salvado, el Señor me ha limpiado. Y al morir, al pasar de este mundo, yo voy a ir con Él a la gloria, al cielo, para toda la eternidad. Amén. Y así es, hermanos. Y el apóstol Pablo quería que se acordaran de esto, de eso. Y dice, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, esto me acuerda de
Cuando estaba yo chiquito, como niño y ya después como adulto, yo llevaba a mis hijos también. Íbamos en nuestras vacaciones a un parque del estado, Garner State Park. Y llegábamos allí, ahí estaba un río que se llamaba el Río Frío. Tirábamos el clavado y adentro del río y sí estaba frío, hermanos. Ahorita que está caliente afuera, en el río está frío, porque esa agua viene de las montañas, de la nieve que se está derritiendo y viene al río frío. Y yo me acuerdo que ahí nadábamos en el río frío como chiquillos y ya después como adultos yo llevaba a mis hijos, ellos son adultos, ahora ellos llevan a sus hijos ahí también. Pero me acuerdo que había unos árboles, pero grandototas, grandes árboles, altas y bien gruesos. Se podían juntar 3 o 4 personas y como quiera no pudieran. Estaban gruesos esos árboles. Y sabe, hermanos, que durante los años se ha hundido mucho por ahí, por toda el agua, las inundaciones, y agua como 40 pies de alto, con toda su fuerza pasando por ahí. Pero ¿sabe de qué, hermanos? Esos árboles siguen allí. ¿Por qué? Porque están fuertes, porque están muy fuertes, arraigados. Sus raíces están hasta profundo. Por eso están fuertes esos árboles. ¿Y sabe por qué? Porque tienen un recurso. Tienen la agua del río que les da alimento y les ayuda para crecer. ¿Sabe qué, hermanos? Que como cristianos nosotros debemos de estar más fuerte todavía que esos árboles. Porque tenemos la palabra de Dios. Si usted y yo estamos leyendo la palabra de Dios cada día, estudiando la palabra de Dios cada día, enfocados en la palabra de Dios, poniéndola en práctica en nuestra vida, siendo buenos ejemplos para todos los demás, si de veramente estamos haciendo eso, nuestras raíces en la fe están pero profundo. Y nadie puede venir y movernos porque estamos bien sellados, las raíces bien enterradas en la palabra de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo donde prendemos la tele, escuchamos las noticias, vemos las noticias ya sean del mundo, ya sean de los Estados Unidos, ya sean de aquí de Texas. Escuchamos las noticias y escuchamos un canal, una cosa, lo volteamos a otro canal y otra cosa, y otra cosa, por la radio otra cosa. No sabemos ni siquiera qué es la verdad. ¿A quién creerle? Hay muchos que mienten, echan mentiras para que votemos por su ¿cómo? Periodo, para que votemos por ellos. Mentiras, 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 y no sabemos ya la verdad. Hermanos, la verdad se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí, que no quede duda, esa es la verdad. Y la palabra nos habla directamente a usted y a mí y nos dice exactamente qué es lo que debemos de estar haciendo. Ser fieles a Dios, obedeciendo a Dios, compartiendo su palabra, usando nuestros talentos, nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado, usándola en el ministerio de la iglesia, sirviendo a otros. Es lo que debemos de estar haciendo. Seguimos adelante, el versículo 8 dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, el versículo 8, que nadie nos engañe. Hermanos, cada día nos confrontamos con gente que nos quiere engañar. Cada día escuchamos de filosofías. Vemos una película y siempre hay algo. Si no es una película cristiana, de veramente basada en la palabra de Dios, nomás fíjese bien, en cualquier película siempre hay algo que nos quiere sacar de traque, como dice uno. Nos quiere sacar de traque, nos quiere confundir, porque ese es el trabajo del enemigo. Satanás nos quiere confundir a usted y a mí.
Y sabe cómo nos confunde y sabe cómo nos engaña. Primeramente con nosotros mismos. Yo te conozco. Ahora te crees muy santito yendo a la iglesia, ¿verdad? Así nos quiere engañar Satanás. Yo te conozco, yo sé quién eres. Yo me acuerdo las cosas que hacías, cómo eras antes. Y hay que decir, cierto, eso lo era, pero ya no soy. Eso hacía, pero ya no lo hago. De esa manera hablaba, pero ya no hablo de esa manera. Ahora yo hablo de mi Señor Jesucristo. No deje que Satanás te engañe. Filosofías mundanas, hermanos, que nos quieren enseñar dentro de las películas, dentro de la música que escuchemos, la música mundana que escuchamos. Ah, qué padre se oye el tono, ¿verdad? Qué padre, pero escuche las palabras. Hablando de andar con una mujer ajena o un hombre ajeno, que no es marido, eso no es bueno. Pero escuche las palabras, escúchelos bien porque nos quieren engañar. Mucho cuidado, hermanos. Filosofías y doctrinas erróneas, falsas. Hermanos, hay unos que nos dicen, mire, cuando fallece un ser querido, tenemos que orar y rezar y orar para que, a ver si acaso llegan al cielo. Hermanos, ahorita es el momento donde usted puede ser usado por el Señor compartiéndoles la verdad de la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas que el Señor salva. Y el Señor les puede salvar a ellos también. Y ellos pueden saber sin ninguna duda que si mueren ellos inmediatamente irán con el Señor al cielo. Inmediatamente. Y la Biblia no enseña que tenemos que orar para que a ver si al caso llegan al cielo. Hay que tener mucho cuidado. Filosofías mundanas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que leer la palabra de Dios y estar bien vinculado en la palabra de Dios. Versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y vosotros estéis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que está encargado de la iglesia. Nosotros somos de Él. Nosotros somos el cuerpo y nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Acordándonos que no somos salvos por el trabajo que hacemos, porque esa es otra doctrina falsa, que si trabajas duro y haces todos estos actos, entonces quizá vas a llegar al cielo. No, llegamos al cielo porque nos entregamos totalmente, recibimos totalmente al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y como biproducto de salvación, porque yo soy salvo, porque yo soy creyente, por eso yo hago actos y sirvo a personas y todo eso, porque es lo que el Señor me ha dado a hacer. No para ver si acaso llego al cielo de esa manera, pero porque yo soy cristiano, creyente. El Señor Jesucristo vino a servir y nosotros estamos aquí también para servir los unos a los otros. Y hay que recordarnos de eso, porque en Él habita corporalmente toda plenitud y toda deidad, y vosotros estéis completos en Él. Hermanos, si usted ya se ha entregado al Señor Jesucristo, ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, claro que el Señor todavía nos sigue enseñando. Es claro que el Señor nos sigue madurando en las cosas espirituales, claro, todo eso, que seguimos creciendo, madurando en las cosas espirituales y haciendo, pero estamos completos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestra salvación está completo. La palabra nos recuerda que fuimos sellados por el Espíritu Santo y nadie puede quebrar la relación entre nosotros y el Señor Jesucristo. Nadie. Y entonces dice,
que Él es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra de Dios nos dice que nosotros no estamos peleando carne. Nosotros pensamos muchas veces que el vecino es el enemigo. ¿Eh? Muchas veces es lo que pensamos. El vecino es el enemigo, porque pone la música muy alta y no puedo dormir. Porque me tira las botellas de cerveza en mi yarda. Por esa razón, él es el enemigo. Quizá otros piensan que el compañero de trabajo es mi enemigo. Siempre me quiere poner en mal. Siempre anda tratando de engañarme. Desafortunadamente, hay unos que creen que los hermanos y las hermanas en la iglesia son nuestros enemigos. Porque mire cómo me ven. Mire la manera en que me tratan. ¿Eh? ¿A poco no pensamos de esa manera? Sí. Desafortunadamente hay algunos que creen que en nuestra casa el esposo es mi enemigo, la esposa es mi enemiga, los hijos no me quieren poner atención, no quieren, son nuestros enemigos. No, nuestro enemigo es Satanás, que nos quiere engañar a nuestras familias y quiere sacarnos una vez más, quiere sacarnos de traque. Satanás, él es el enemigo. Y sus demonios, ellos son nuestros enemigos. No la persona que está enseguida de usted, la persona que está en este lado, en aquel lado, aquí en la iglesia, en su casa, en el trabajo, los vecinos. No. Dios nos ha dado esas relaciones para poder, como buenos cristianos, compartirles la palabra de Dios. No vamos a ser engañados por Satanás, ser distractados por Satanás o por cualquier otra cosa, sino guiados en la palabra de Dios, arraigados en la palabra de Dios, con las raíces bien profundas, creciendo día tras día en la palabra de Dios, reconociendo que Dios nos da esas relaciones para poder compartir con ellos la palabra de Dios. Hermanos, 147,000 y pico personas cada día muriendo sin conocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Son muchos. Que Dios nos usa a nosotros para hacer la diferencia, para compartir con aquellos que todavía no se entreguen al Señor, todavía no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Que nos use a nosotros para poder hablarles de la palabra de Dios. Ya casi para terminar, hermanos, pero hay un problema. Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, para que compartamos la palabra de Dios. Eso nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nosotros seremos sus testigos en todo el mundo, donde quiera que vayamos. Pero hay un problema. Nosotros debemos de estar compartiendo el evangelio, las buenas nuevas de la palabra de Dios. Pero hay un problema. Nosotros debemos de estar testificando de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha transformado la vida, y ya no somos el mismo, ya no somos iguales. Pero hay un problema muy grande, hermanos, y es que muchas veces no lo hacemos porque nosotros no estamos bien con el Señor. No llevamos un testimonio bueno delante de la gente. No estamos actuando en una manera cristiana. Hermanos, y yo no estoy diciendo que perdimos la salvación, porque cuando Dios nos salva completamente. Y nadie nos puede arrebatar de sus manos, nadie nos puede quitar la salvación. Pero nuestro testimonio sí la podemos perder. Nuestro testimonio. En la manera que nosotros actuemos, la manera que nosotros hablemos, la manera que nosotros nos compartimos con la gente, eso nos detiene de compartir la palabra de Dios, de compartir el evangelio. ¿Sabe por qué? A nadie le gusta ser, y perdón que uso esta palabra,
pero yo me incluyo ahí mismo. A ninguno de ustedes, ni a usted ni a mí, nos gusta ser hipócritas. Yo no quiero ser hipócrita. Yo quiero ser hombre de mi palabra, de integridad, que lo que ven es lo que soy, que yo cumplo con mi palabra lo que digo. Y más que nada, que yo estoy sirviendo y obedeciendo a mi Señor Jesucristo. Pero somos humanos y sabemos que muchas veces nosotros mismos nos salimos de traque. Una vez más, no perdemos la salvación, pero no estamos viviendo muchas veces en una manera agradable a Dios y en una manera que tenemos buen testimonio con nuestros colaboradores de trabajo, vecinos o familiares. Y aunque quisiéramos compartirles la palabra de Dios, no queremos ser hipócritas. Hermanos, eso se puede arreglar hoy mismo. Hoy esta tarde, eso se puede arreglar. Si usted está viviendo de una manera que no es agradable a Dios, si usted no puede decir, bueno, pues yo no puedo compartir el Evangelio porque la verdad no llevo buen testimonio ahorita mismo podemos arreglar eso delante de Dios. Voy a pedir que inclinen sus cabezas, que cierren sus ojos. Y ahí donde estén, hermanos, ahí donde estén, si el caso usted se encuentra en ese lugar, que por alguna razón usted ha dañado su testimonio, pídele perdón a Dios. Ahí donde esté, pídele perdón a Dios. El Señor lo perdona. Y entonces, pidiéndole perdón a Dios, pide que Dios lo use a usted para poder compartir el Evangelio, las buenas nuevas, con aquella persona que usted tiene que compartirle, ya sea vecino, ya sea trabajador, alguien que trabaja con usted, ya sea familiar, o quizás es alguien en su misma casa. Pídele al Señor que lo use a usted para compartir el Evangelio, para poder hacerlo de una manera que la persona vaya a entender y vaya a ver en su vida que el Señor lo ha transformado a usted. Hermanos, ojalá que usted ha hecho esa decisión. Ojalá que cada uno de nosotros hemos reconocido donde le hemos faltado a Dios en esa área y que le pedimos perdón para poder ser usados, para poder compartir. Hermanos, yo creo que no hay nadie aquí que quiere que uno de sus seres queridos mueren y vayan al infierno. Todos queremos que vayan al cielo. Entonces ahí donde esté, usted ore por su familia. Usted ore por aquellas personas que todavía no conocen al Señor como su Salvador. Oren por ellos. Que Dios les ponga a alguien en su camino, alguien que les pudiera decir de la grandeza, del amor de Dios, de la salvación que Él nos da, la salvación que encontremos en Él. Y hermanos, no se vayan a perder de la oportunidad que quizás sea usted. Quizás sea usted que el Señor va a usar para compartirles, para traerlos a los pies de Cristo. Bendito Padre, gracias te damos.